Buenas noches. Para los que van a ver esta presentación de manera, digamos que online, pero en vivo, y para los otros que quieran verla luego, me imagino que pueden verla a la mañana, al anochecer, en una pesadilla o en el lugar que más quieran. Un abrazo fraterno desde Sudamérica, desde el Cono Sur. Pues solamente quería decirles que me agrada muchísimo poder compartir estas historias tan hermosas de mi pueblo, estas historias lindas de aquella región que hacen parte de su idiosincrasia. Esta historia que les voy a contar hace parte de una serie de historias que están contadas allí por varios escritores que recogen muchas de las labores que se llevan a cabo allí. Esta historia es la de un pescador del río Magdalena. El río Magdalena es un enorme río que atraviesa a Colombia desde la parte sur hasta la parte norte, pero no solamente es el río Magdalena, también aparece el río Cauca. El río Cauca se va por uno de los trazados de los caminos y el río Magdalena se va por el otro, pero allí están abrazados por las tres enormes cordilleras que igualmente atraviesan todo nuestro país y buena parte del continente. El río fluye y allí la gente que está apostada es la gente que le han llamado costeños de agua dulce. Le hemos llamado costeños de agua dulce porque aquellas gentes que generalmente han estado en la costa norte de Colombia, han empezado a ingresar por el río y se han posicionado en diferentes lugares del interior. Y esa historia hace parte de una leyenda a partir de un lugar que se llama el puerto de Puerto Wilches. Allí, a la altura de Puerto Wilches, la gente se dedica a pescar, especialmente. También se dedica a cosechar, también se dedica de pronto a cazar. Y hay algunas labores, claro, diferentes, pero básicamente esta es la historia de un pescador. Este pescador se llama Edelfonso. Y Edelfonso era un negro grande, mamonudo, como se dice en la región, pero a él sobre todo, como a mucha gente de allí, no le gustaba que le dijeran trigueñito, morenito, afrodescendiente o gente de color. Le gustaba que le dijeran negros. Es por eso que nuestro amigo tenía todas las condiciones para estar pescando. Él era una persona muy juiciosa, porque a las 3 de la mañana se madrugaba a pescar. Se iba allí al río Magdalena con su canoa y se ingresaba allí en un tejido de amor, en un tejido de encuentro con su familia, porque cada pescado que cogía, él sentía que hacía parte de su familia, de sus vecinos, de sus amigos. Y precisamente él llegaba allí a las 10 de la mañana después de haber estado pescando todo ese tiempo y llevaba el pescado y lo dejaba en la plaza de mercado, lo dejaba donde sus vecinos, donde sus familiares, y dejaba el propio para su consumo, para el consumo de su casa. Eso se convertía en una fiesta porque el pescado y la comida y el encuentro entre todos era una fiesta para comer con yuca, con llame, con plátano, con patacón, pisao. Y aquel negro, ya después de las 10 de la mañana, hacía lo que más le gustaba. Se quedaba allí frente al río Magdalena, viéndolo pasar, enamorándose del río,
tomando la brisa en aquel calor, en aquel enorme calor del puerto de Puerto Wilches, muy cerca a Barranca Bermeja. Y el negro disfrutaba de eso, de pequeñas cosas allí en su hamaca, en su chinchorro. El negro se acercaba allí al río y se quedaba contemplando cómo desde el otro lado, desde la otra orilla, aparecía un enorme planchón que se llamaba el ferry. Allí en ese vehículo que atravesaba de un lado al otro de la orilla, aparecía una cantidad de gente, pues el ferry transportaba una cantidad de vacas, de gallinas, de buses, de camiones, traía pescado, mucho pescado y sobre todo traía gente, mucha gente. Pero sobre todo, el negro se dio cuenta que sucedía algo muy extraño. Porque siempre que aparecía aquella cantidad de gente que bajaba, había alguien con un brillo especial, muy especial en los ojos. Aquella persona se bajaba allí en el puerto y empezaba a caminar para uno, para otro lado, se iba para la escuela, se iba para el cementerio, se iba para donde estaba el ferry, se iba por todos los lugares, empezaba a caminar y a caminar y a caminar y a caminar por todos los lados. Pero en el tercer día, a las 12 de la noche, aquella persona se acercaba allí al río, se enamoraba de él, el río se enamoraba de ella y finalmente se arrojaba para jamás volver a aparecer. Siempre ocurría lo mismo. El negro se levantaba a las 3 de la mañana, se iba a pescar, empezaba a traer cantidades de pescado a las 10 de la mañana, que ya estaba tranquilo, llevaba pescado para la casa de sus vecinos, para la casa de sus familiares, dejaba en su propia casa, lo llevaba allí, a la plaza de mercado. Y ya a las 10 de la mañana, el negro se acercaba frente al río, se quedaba contemplándolo. Se quedaba abrazado allí con la brisa de aquel lugar, porque aquel lugar era un lugar muy caliente, sigue siendo Puerto Wilches, un lugar muy caliente. Y el negro disfrutaba de muchas cosas, pero siempre ocurría lo mismo. Él se empezaba a contemplar al otro lado del río, se va a contemplar desde la otra orilla cómo aparecía siempre ese enorme planchón que se llamaba el ferry. El negro empezaba a darse cuenta cómo el ferry pues traía de todo, lo de siempre, cantidades de yuca, de ñame, de plátano, traía cantidades de buses, de busetas, de carros, de gallinas, de bicicletas, de gente y sobre todo de mucha gente, y se daba cuenta que siempre aparecía una persona con el brillo especial en los ojos. Siempre ocurría lo mismo, porque aquella persona se iba para un lugar del pueblo, se iba para el otro lugar, caminaba y caminaba y caminaba, caminaba por todos los lugares, se iba para el cementerio, se iba para el tren, se iba para cada uno de los lugares, se quedaba en el parque. Pero al tercer día siempre ocurría lo mismo. A las 12 de la noche aquella persona se acercaba allí, al puerto, al muelle del río Magdalena, se quedaba contemplándolo, se enamoraba del río, el río se enamoraba de ella, de él. Se arrojaba y jamás volvía a aparecer. Pero en aquella ocasión ocurrió algo muy extraño, porque
El negro hizo lo de siempre, se levantaba a las 3 de la mañana, iba y caía y a las 10 se quedaba allí, y acababa contemplando el río Magdalena, se echaba airecito, veía pasar el río una y otra vez, siempre, siempre, siempre. Pero ocurrió algo muy extraño porque en aquella ocasión apareció una mujer, pero demasiado hermosa, era una mujer demasiado hermosa. Yo dijera que era Remedios, la de 100 años de soledad, bueno, tal vez, pero es que era demasiado hermosa. ¿Cómo decirle? Era tan hermosa que parecía de Ciudad Juárez. El negro quedó tal vez impresionado, pero sobre todo, después de haberla visto caminar allí en el pueblo, con ese brillo especial en los ojos, caminó un día, 2 días, caminó 3 días, y el negro la seguía, y la seguía, y la contemplaba. Se dio cuenta que ella se acercó al río a las 12 de la noche del tercer día, se quedó enamorado del río, el río se quedó enamorado de ella, pero ella no se arrojó. Y el negro la siguió 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ella iba por todos los lados. Iba al cementerio, ella iba al tren, iba a pasar por allí por el bar, porque ella jamás entró al bar, iba a la iglesia, iba al parque. Pero duraron 1, 2 meses. Ya iban para los 3 meses y la mujer no se enamoraba del río realmente. El negro de tanto seguirla, se había enamorado de él. El negro estaba, hay que decirlo, enamorado de esa mujer hermosa que parecía Remedios de 100 años de soledad, tal vez. Pero ocurrió lo que tenía que suceder. Apenas terminaba el tercer mes, aquella mujer hermosa a las 12 de la noche se acercó allí al río Magdalena, se quedó contemplándolo, se enamoró del río. El río se enamoró de ella, el negro se enamoró de ella se enamoró del río, el río se enamoró de ella, el negro estaba enamorado de ella, y por fin ella se acercó y se arrojó y empezó a fluir. Empezó a fluir. Y el negro, como todo negro mamonudo que sabía domar el río como se domaba a un caballo tan nervioso, se quitó la camisa, se arrojó y en 1, 2, 3, 4, 5, 6 brazadas ya estaba allí sobre ella. La alcanzó a mirar, la cogió de los cabellos como se coge a aquel que se va a ahogar. La miró y vio sus ojos. A través de los ojos de ella, el negro vio sus propios ojos. Y en ese momento se dio cuenta que era él el que tenía el brillo especial en los ojos.